Hola, en esta oportunidad analizaré de manera conceptual las funciones en varias variables en lo que tiene que ver con sus valores funcionales, cómo se calcula. Para ello, entonces, podremos pensar en una función en varias variables. En este caso, es una función de n variables. Bien, ¿cómo la voy a entender? En su diagrama de flechas. Va a ser una función que se llama f. El conjunto de partida es el conjunto de puntos de n componentes. Las que usted necesite, 3 componentes, 5 componentes, 20 componentes, dependiendo de lo que, digamos, del problema que quiera resolver. ¿Y cuál es el conjunto de llegada? Son los números reales. ¿Qué va a existir entre estos dos? Entre estos conjuntos de punto de n componentes y los números reales. Una regla de asignación que a cada punto de n componentes le asigna un valor. ¿Cómo se va a calcular ese valor? Haciendo operaciones o con alguna regla de cálculo que involucra las componentes del punto. En particular, para una función de dos variables se va a ver así, de dos variables independientes. La función la llame f. Toma puntos que están en el plano y les asigna un número real. Toma puntos que tienen dos componentes y les asigna un número real. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? ¿Cómo lo vamos a entender? Aquí entiendo que a un punto que está en el plano le asigna un número real. Esto es lo que está haciendo la función. Toma este y le asigna este punto. Y así está haciendo para todos los puntos del plano. Luego nos preocupamos por la gráfica. Bien, aquí puse un ejemplo. Inicialmente lo voy a poner que va de puntos en el plano a los números reales. Esta función está tomando un punto de dos componentes, es una función de dos variables independientes. ¿Cómo se va a calcular el valor funcional? Va a calcularse como el logaritmo natural de la primera componente por la segunda componente más 1. F de xy es el logaritmo natural de x por y más 1. Recuerde que las reglas de cálculo del logaritmo, de la función logaritmo, implican que el argumento del logaritmo tiene que ser estrictamente mayor que 0. Aquí esas reglas de cálculo siguen funcionando. Ese dominio es así. Entonces miremos varios ejemplos. Primero, ¿cuál es el valor funcional de 2, 3? La primera componente es 2, la segunda componente es 3. X vale 2, Y vale 3. Entonces, el valor funcional de 2, el valor funcional de 2,3, la imagen de 2,3, la imagen de 2,3 mediante f, igual que se lee en el cálculo de una variable, va a ser igual a el logaritmo de 2 por 3 más 1, o sea, el logaritmo natural de 7, que haciendo el cálculo eso da 1,9459. Otro punto. Otro valor funcional. ¿Cómo voy a calcular el valor funcional de 0, 1? De la misma manera. X vale 0, Y vale 1. Entonces, el valor funcional de 0, 1 sería el logaritmo natural de 0 por 1, 0 más 1, 1. El logaritmo natural de 1. ¿A qué debo elevar la función exponencial para que me dé 1? La respuesta es 0. Observe este punto acá. ¿Cuál es el valor funcional de menos 1, 1? Debería ser el logaritmo natural de menos 1 por 1, o sea, menos 1 más 1, 0, el logaritmo natural de 0. Pero recuerde que este no está definido, o no definido, o 0 no pertenece al dominio de la función logaritmo, Entonces, no lo podemos calcular. Bien, ¿qué quiere decir eso? Observe, por favor, la gráfica aquí. Ya volvemos a la presentación, la hice en GeoGebra. Mire la gráfica aquí. Esta es la gráfica de esta función. He puesto dos valores funcionales aquí. El valor funcional de A para 2,3 me dio 1,95, pues una precisión de 2 decimales. Ese es este valor. ¿Cuál es el valor funcional para B? 0, que es el segundo punto. 0, 1 con 0. Mírelos acá. Los he graficado ahí sobre la función. Observe que usted la ve aquí toda sin ningún orificio ni nada de eso. Pero tiene que tener en cuenta que hay unos valores que no están definidos ahí. Uno de esos era el que nosotros habíamos puesto acá. Obsérvelo, menos 1, 1. Menos 1,1,0, para que usted los observe aquí en el piso, no tiene valor funcional.
No hay gráfica ahí. Si observa que ahí hacia abajo no hay nada, o hacia arriba no tiene la gráfica, porque él no hace parte del dominio. Bien, volviendo al ejemplo de las funciones en dos variables independientes, entonces hemos observado la gráfica en GeoGebra. Este punto no tiene valor asignado. O sea que para entender mejor esta función deberíamos refinar lo que es el dominio. Bueno, bien, vamos entonces ahora a tratar de entender una función en tres variables independientes respecto a sus valores funcionales. Esta función va de R3 en R. El conjunto de salida son puntos de tres componentes y el conjunto de llegada es el conjunto de los números reales. ¿Qué está haciendo esta función? Esta función está tomando un punto de tres componentes que está en el espacio y le está asignando un punto sobre la recta real. Fíjese que la manera de entender esta función es conceptual. Esta gráfica ya no la puedo trazar. Nosotros graficamos en una dimensión, en dos dimensiones o en tres dimensiones, pero ya en cuatro dimensiones no. Porque aquí yo tendría que hacer un punto de tres componentes que representan las variables independientes y una componente que representa la variable dependiente. O sea que esto ya no tiene una representación gráfica. Aquí hice fue la gráfica, pero del conjunto donde está el dominio de la función. Y aquí donde está el codominio, donde está el conjunto de llegada. Bien, aquí puse un ejemplo. Esta función va de R3 en R. La función toma un punto de tres componentes y le asigna f de x, y, z, que es la raíz cuadrada de 2x menos y más z. ¿Cuál es el valor funcional de 1, 0, 7? Igual que como estábamos analizando ahora, pues es reemplazar donde la x por 1, la y por 0 y la z por 7. Entonces quedarían 2 por 1, 2, menos 0 más 7. Al hacer las operaciones serían la raíz cuadrada de 9, que eso es 3. El valor funcional de 3, 5, 1 se procede de la misma manera. X vale 3, Y vale 5, Z vale 1. O sea que interiormente me quedaría 7 menos 5, 2. La raíz cuadrada de 2, que eso es aproximadamente 1.4142. Igual que antes, observo que para refinar y precisar aquí, yo debería hacer un cálculo sobre el dominio, porque siendo una raíz par y estando definida sobre los números reales, sé que no puedo tomar raíces cuadradas de números negativos, o sea, la cantidad subradical, lo que está por dentro de la raíz, no puede ser un número negativo. Es decir, que un punto como 0, 9, 0 no va a tener una imagen sobre los números reales aquí. Así debemos comprender los valores funcionales. Muchas gracias.